Hola amigos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a continuar con la temática de los 6000 años de pecado y Jesús viene por segunda vez. En el anterior video hemos estado analizando sobre las citas bíblicas que hacen referencia a los 4000 años de pecado justos desde que Adán le dio la espalda al Edén hasta que Cristo murió y resucitó al tercer día como simbología de su segunda venida para venir a rescatarnos. Se cumplieron esos 4000 años. Realmente todo este análisis que hemos hecho ha sido de ayuda para poder comprender aún más todos aquellos textos que en la Biblia jamás nos habíamos dado cuenta cuando los comenzamos a leer desde esta otra vista, ¿no? que podemos encontrar durante toda la lectura. Son muchas fuentes, sobre todo históricas, que nos han llevado a la cronología para poder seguirla distribuyendo, conociendo qué periodos son en donde acontecen ciertos acontecimientos de todos esos personajes de la Biblia para poder comprender hasta qué punto se cumplieron esos 4000 y posteriormente seguir con el otro periodo de 2000 años. Vamos a empezar con un texto bíblico que se encuentra en el libro de Juan capítulo 4 versículos 42 al 54, que dice: y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Jesús sana al hijo de un noble. Ese es el título de la otra parte de este capítulo. Recordemos que cada capítulo de la Biblia pues está distribuido en varios casos. Por eso es que cuando usted lee alguna Biblia puede encontrar dentro del mismo capítulo algún subtítulo que haga referencia a algún otro acontecimiento, como en el caso de este Evangelio de Juan sobre alguna sanación de Jesús, que Jesús fue a otro lado. Por tanto, 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Bueno, antes que nada, para aclarar este punto, sabemos que Jesús estaba en Samaria, porque estaba con una mujer samaritana. En este capítulo, si usted se va al capítulo 4 de Juan en su Biblia, habla sobre Jesús con la mujer samaritana. Bueno, después de 2 días salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Una disculpa, había dicho que estaba en Samaria, bueno, estaba en Judea, perdón, pero estaba con una mujer samaritana.
¿Y de qué vamos a extraer aquí? Sorpresa. 2 días después de que salió de Samaria, perdón, de Judea, aquí omitir por favor en vez de decir que sea Samaria es Judea, sana al hijo de un noble, igual 2000 años después de la muerte y resurrección de Jesús, viene por segunda vez. A las 7 le dejó la fiebre al niño, igual a séptimo milenio Jesús viene por segunda vez. ¿Otra casualidad? ¿Otra casualidad en la Biblia? ¿Me estoy inventando yo toda esta temática nada más para poder hacer convencer a la gente que este mensaje es verdadero y es completamente cierto? Pues no. La Biblia, las Escrituras, nos revelan cosas que, conforme nosotros vamos conociendo la temática de estos 6000 años, nos vamos dando cuenta que esto no es mentira. Las evidencias están. Ya he hablado sobre otras evidencias como la ley dominical, sobre por qué están buscando ese objetivo de mover el día de reposo del sábado al domingo. Si alguien estuviera haciendo eso es porque pues la Biblia miente. No, por supuesto que no, porque esas personas saben que haciendo eso las personas nunca van a conocer la verdad, porque como he dicho, están en una religión donde no se hablen las cosas como tal, pues lo que va a suceder es que esa persona la van a extraviar, así como a millones de feligreses que están extraviados, que tienen una fe, tienen muchísima fe, pero desafortunadamente sus dirigentes les mienten sobre la verdadera palabra, el verdadero conocimiento de la palabra de Dios, de la cual no les hablan, no hablan de profecía. Escuchen en sus iglesias que esas personas que son dirigentes, pastores, sacerdotes, como no lo sé, esas personas no hablan, normalmente no hablan de profecía. Estoy seguro de que actualmente también está pasando lo mismo. Eso sí, hacen celebraciones, peregrinaciones, o cultos que normalmente realizan dentro de esa congregación o religión o templo, no lo sé. Pero aquí vemos claramente, recordemos el texto de Oseas 6 del 1 al 3, cuando habla de esos después de 2 días nos vendará. Recordemos ese texto de Oseas 6 del 1 al 3. Voy a mi Biblia, voy a esta Biblia Reina Valera de 1960 y voy al texto de Oseas, precisamente para confirmar nuevamente este punto. Oseas 6 del 1 al 3. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Las claves de estos 2000 años están precisamente en esos textos, como este, que es un texto clave para conocer el advenimiento de la segunda o la segunda venida de Jesús. Estábamos hablando de 2 días. ¿Y Jesús qué hizo? 2 días después de que salió de Judea, ¿qué hizo? Sana al hijo de un noble. Y está haciendo referencia a ese niño que le dejó la fiebre a las 7, a la hora 7. Ese es una clara evidencia de que Dios no escribe las cosas de adorno. A ver, ¿por qué no fue a las 5 de la tarde o 5 de la mañana? No lo sé. ¿Por qué no fue a esa hora? ¿O por qué no fue a las 10 de la noche, por ejemplo?
quiero que esto lo pueda yo transmitir. Trato de transmitir todos estos puntos porque son muy importantes para toda la cantidad tremenda de textos bíblicos que vamos a ver más adelante sobre la segunda venida de Jesús, porque esto no es nada a comparación de lo que vamos a ver más adelante. Pero antes vamos a ver un teaser de la película del 2031, donde una de las actrices de las más famosas, que es Michelle Rodríguez, es un teaser sobre esta película que pues no tiene una fecha en específico. He estado investigando sobre esta película, cuándo va a salir, en qué fecha, pero no he encontrado ningún dato al respecto sobre cuándo va a ser su lanzamiento. Pero antes de ver ese teaser, vamos a ver qué significa teaser. La campaña de intriga, conocida en inglés como teaser, también conocida como campaña de pre-lanzamiento, es un formato publicitario que funciona como anticipo de una campaña, ofreciendo solo información fragmentaria. Es una técnica habitual en el lanzamiento de un producto o servicio y puede adoptar diversos formatos como páginas web en desarrollo o anuncios enigmáticos en los que nunca se llega a desvelar la identidad del anunciante responsable ni cuál es el producto o servicio promocionado. De esta manera, el mensaje publicitario se plantea como un enigma, con el objetivo de generar curiosidad y expectación en los usuarios, y aprovechando la viralidad propia de Internet, asegurarse repercusión mediática una vez que en anuncios posteriores se resuelva la historia o se complete el mensaje. Bueno, como vemos, es bastante curioso, ¿no? Cómo están promoviendo este tipo de anuncios, ¿no? Es como un tipo de campaña para, pues, como una sorpresa. ¿Qué quiere la élite que estemos haciendo? ¿Qué quiere la élite de lo cual no nos hemos enterado completamente? O porque nos falta investigar o porque nos falta conocer. ¿Qué quiere la élite para que nosotros pues, nos transmitan a través de un teaser este tipo de películas? ¿Para qué? ¿Para qué lo quieren hacer? Es algo que me he cuestionado durante ya varios meses. Y es que, pues, esta película, recuerdo que ese teaser ya lleva muchos años ya. Bueno, realmente ya mucho tiempo, ¿no? Que salió ese teaser, y pues aún el lanzamiento de una película como esta, con el curioso nombre de 2031, pues no es como en el caso de la película del 2012, ¿no? Que pues sabemos que ese tipo de película, pues cuando la ves por primera vez te das cuenta que pues, parece una tontería. ¿Cómo es que la gente va a morir así? Donde se ve un caos total, de que un terremoto, de que etcétera. Pero vamos a ver el teaser de esta película, y para todos aquellos que han leído o se han informado sobre lo que está haciendo el nuevo orden mundial, sobre todo lo que están haciendo los masones, los Illuminati, todo lo que están haciendo ellos para el dominio del mundo, para poder controlar a tantas masas y entretenerlas con diversas cosas, con un sistema de cosas, con un sistema de tantas cosas que nos alimentan la mente, nos hacen, es como una programación predictiva, sus películas, para que nosotros podamos aceptar lo que está por venir. Vamos a ver ese teaser.
reporting strange behavior by robots. I'm gonna give you one chance to tell us what you were doing sneaking around outside our building. I have very, very important information. I need to talk to whoever is in charge. How do you expect to go about doing that? Huh? How? Wait. Please, there is no time. Serious? You don't know who he is. He could be a spy. No, since when do robots start using humans as spies? I'm not a spy. You don't have to be a techie like Davis to know these things evolve quick. Biomechanics, genetic engineering. He could be a cyborg. Configure who's in charge and boom! You think we're stupid, huh? Listen to me, God. No, nothing. Scanning where we found him. It's clean. How did you know where we are? How? I know how to stop this. Really? Yes, I'm an engineer at Cronin. I helped develop this technology. Please listen to me. How do we know you're telling the truth? I'm telling the truth. I don't trust your truth. We're picking up a group of trackers. Damn it! He led them to us! No, they're looking for him. How close? They're close. Y bueno, como hemos visto, el teaser pues resulta bastante pues común eso que están mostrando acerca de todos esos robots, acerca de esos cyborgs que están hablando. Recordemos que el transhumanismo está acelerando actualmente, ya lleva años acelerando el transhumanismo. De hecho, usted puede ver en videos de música más que nada de actrices, perdón, de artistas, mujeres que actúan como robots. Como que esos videos, en esos videos esas artistas las robotizan, pero para poder dar un mensaje. Como vemos aquí, pues los robots hablan de los cyborgs. Y es muy curioso, ¿no? Pues que llamado el nombre de esta película 2031. Y sabemos la agenda que tiene la ONU. Usted ha leído acerca de la ONU sobre esos cambios que habrán, esos planes que tienen para ese año 2030. Curioso que un año antes de que Jesús venga por segunda vez, pues comiencen ya a planear que ahí mismo se desarrolle la agenda de la ONU para el desarrollo pues sostenible. Y pues todos estos puntos que nos muestran en este tipo de películas o como en muchas otras, que pues son mensajes que la misma élite está haciendo para poder generar una programación predictiva, como lo he dicho, y pues para que nosotros lo aceptemos con el tiempo y le digamos que sí a lo que se viene. Aceptaremos todo esto, aceptaremos el chip. Vemos que ya eso se está implantando ya en algunos países de Europa. Eso ya se está cumpliendo, eso se está logrando.
No se ha globalizado aún todavía, por supuesto que no, pero eso está sutilmente se está realizando. Bueno, ahora vamos a continuar ya con donde lo hemos dejado, en las citas de Ellen White de los 2000 años. Aquí ya vamos a ver todas aquellas citas que hacen referencia acerca desde la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección, donde justamente se cumplen esos 4000 años, y posteriormente continuamos ya con esos 2000 años. Bueno, anteriormente hemos tratado un poco acerca sobre la cronología, ya continuando con esa cronología, pero simplemente quiero dejar claro estos puntos porque son parte de lo que estamos tratando de esta cronología, de que estamos terminando, y vamos a complementarlo con estas citas para que quede aún más claro el por qué Jesús viene por segunda vez, justos esos 6000 años de pecado. Vamos al libro de Mensajes Selectos, tomo 3. Simplemente voy a leer esas partes que están en rojo, para que no se haga tan tedioso, que no haga tanta lectura. Por si me lleva muchísimo tiempo todos estos videos. Cristo, en medio de sus sufrimientos y del rechazo de que es objeto todos los días por parte de los hombres, observa a través de 2000 años de su iglesia que existirá en los días finales, antes del fin de la historia de la tierra. ¿Qué está haciendo mención aquí Ellen White? Pues acerca de Cristo, cómo ve, cómo observa a través de esos 2000 años de su iglesia que existirá en los días finales, antes del fin de la historia de la tierra. Cómo está tomando ese periodo y después habla del fin. Vamos al libro de Joyas de los Testimonios, tomo 2, y vamos a el capítulo que dice la obra para este tiempo. Satanás está haciendo activamente sus planes para el postrer gran conflicto, en el que todos tomarán posiciones después que el Evangelio se ha venido proclamando en el mundo durante casi 2000 años. Satanás presenta todavía a los hombres y mujeres la misma escena que presentó a Cristo. En forma prodigiosa, despliega ante ellos los reinos de este mundo en su gloria. Los promete a todos los que quieran postrarse y adorarla. Así trata de poner a los hombres bajo su dominio. Ahora vamos al libro del deseado de todas las gentes y vamos a la página 13, Dios con nosotros. Hace casi 2000 años se oyó en el cielo una voz de significado misterioso que, partiendo del trono de Dios, decía: He aquí yo vengo, sacrificio y ofrenda no lo quisiste, empero un cuerpo me has preparado. He aquí yo vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. En estas palabras se anunció el cumplimiento del propósito que había estado oculto desde las edades eternas. Cristo estaba por visitar nuestro mundo y encarnarse. Él dice: un cuerpo me has preparado. Si hubiese aparecido con la gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuese, no podríamos haber soportado la luz de su presencia, a fin de que pudiésemos contemplarla y no ser destruidos. La manifestación de su gloria fue velada, su divinidad fue cubierta de humanidad, la gloria invisible tomó forma humana visible. Aquí vemos otro ejemplo. Recordemos que Ellen White escribe esto dependiendo la etapa de la historia de la humanidad en la que se encuentra. Entonces, aquí ella está hablando desde el periodo de ese momento en que Dios le reveló esto, porque ella lo escribió en ese periodo de los años 1800 y algo, casi llegando a los 1900. Entonces, por eso es que ella menciona que casi 2000 años, más no está hablando de los 2000 años completos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver más citas. Vamos al libro del Cristo Triunfante y vamos a esta parte que dice que los que observan los mandamientos de Dios son como joyas,
8 de diciembre. Y en este manuscrito dice: Satanás está trazando sus planes diligentemente para el último gran conflicto, cuando todos han de definir su posición. Después que el Evangelio ha recorrido casi 2000 años de historia, Satanás presentará a los hombres, las mujeres, la misma escena que presentó a Cristo. Bueno, ya son varias citas de las que hablan acerca ya de esos casi, pero ¿por qué está hablando de esos planes de Satanás? Y habla que después que el Evangelio ha recorrido casi 2000 años. Pero ¿por qué no habla Ellen White de, pues, más o menos 2300 años, más o menos 2120 años más o menos? O de casi, pues no lo sé. Habla de esa manera. Pues no. Porque recordemos que Dios no revela las cosas a medias. Él pone números en la Biblia acorde al con acontecimiento que se vaya a realizar, para que nosotros podamos revelarlo posteriormente conforme vamos leyendo. Vamos a la siguiente cita. Bueno, ya hemos terminado ya con las citas de Ellen White de esos 2000 años. Ahora vamos a continuar con las de los 6000 años. En el conflicto de los siglos aparece 6 veces 6000 años escrito en quiasmo, la cuarta vez que aparece la cruz, en este caso la central, igual a la cruz. Dios reivindica su ley pisoteada por la cual murió Jesús. Si vamos al capítulo 33, leemos en las acechanzas del enemigo: la gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca de 6000 años, está por terminar, y Satanás redobla sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo, en beneficio del hombre y para sujetar las almas en sus lazos. Su objeto consiste en tener sumido al pueblo en las tinieblas y en la impenitencia, hasta que termine la obra mediadora del Salvador y no haya más sacrificio por el pecado. Si leemos bien, claramente esto no nos habla de que ya se hayan cumplido, acorde a todo el concepto que nos está haciendo referencia, sostenida desde hace cerca de 6000 años. Está por terminar. Y Satanás redobla sus esfuerzos. Ellen White está hablando sobre todo lo que está haciendo Satanás. Veamos desde qué perspectiva está hablando. No está hablando de que eso ya se cumplió, de que esos 6000 años ya se cumplieron, esos 6000 años de pecado. Ahora leamos la otra parte que está acá. Alcanzará el estrépito hasta los fines de la tierra, porque Jehová tiene una contienda con las naciones. Entra en juicio con toda carne, y en cuanto a los inicuos, los entregará a la espada. Jeremías 25:31. El gran conflicto siguió su curso durante 6000 años. El Hijo de Dios y sus mensajeros celestiales lucharon contra el poder del maligno para iluminar y salvar a los hijos de los hombres. Ahora aquí notamos cómo cambia la perspectiva a lo que está haciendo referencia Ellen White sobre esos 6000 años. Aquí está hablando de que ya durante ese curso lucharon durante esos 6000 años, más no casi 6000 años lucharon, porque si estamos hablando de que lucharon durante casi 6000 años, estamos hablando de que esos 6000 años no se han cumplido. Entonces, el gran conflicto siguió su curso durante. O sea, está hablando de que ya en ese periodo de esos 6000 años ya se cumplió, se terminó ya esa lucha de el Hijo de Dios y sus mensajeros celestiales contra el maligno y para salvar a los hijos de los hombres. Entonces, ya se cumplieron los 6000 años en ese punto del que está hablando Ellen White. Es algo que necesitamos saber diferenciar. Por eso es que es necesario leer con cuidado para no malentender todos esos textos, tanto las citas de Ellen White como los textos bíblicos, a lo que está haciendo referencia, ya que todo va ligado.
Ahora vamos a esta página. Durante 6000 años la obra de rebelión de Satanás hizo temblar la tierra. Él convirtió el mundo en un desierto y destruyó sus ciudades, y a sus prisioneros nunca los soltaba, para que volviesen a casa. Durante 6000 años su prisión, la tumba, ha recibido al pueblo de Dios, y lo habría tenido cautivo para siempre si Cristo no hubiese roto sus cadenas y libertado a los que tenía presos. Aquí de que está haciendo referencia a algo que ya pasó. Es una visión de la que Ellen White escribió en este libro del conflicto de los siglos, acerca de que ya pasó eso. Ella ya vio el cumplimiento de esos 6000 años, y sobre todo lo que hizo Satanás durante todo ese tiempo, hasta que el Hijo de Dios hizo ese rescate a todos nosotros, a los que nos toque. Pero ella ya vio ese cumplimiento en el futuro. Por eso es que está hablando ya de un pasado, de que eso ya fue, pero hablando de en un futuro, en esa visión, cómo ella lo escribe de todo eso, de lo que ya pasó en esa visión, y que se está cumpliendo. Notemos cómo Ellen White habla en dos perspectivas. Cuando ella lo escribió, y todos esos acontecimientos que Dios le mostraba en esa visión, de lo que está pasando, y de que está casi por cumplirse ese periodo de 6000 años, y cómo le muestra la otra perspectiva de esa visión, ya haciendo ese cumplimiento de esos 6000 años, y sobre todo lo que pasó. Pero por supuesto, eso se está cumpliendo, eso está pasando y está por cumplirse los 6000 años. Pero ella ya vio el cumplimiento desde esa otra perspectiva del fin de esos 6000 años y todo eso que aconteció. La obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre. Durante 6000 años obró a su gusto, llenando la tierra de dolor y causando penas por todo el universo. Toda la creación gimió y sufrió en angustia. Ahora las criaturas de Dios han sido libradas para siempre de su presencia y de sus tentaciones. Ya descansa y está en quietud toda la tierra, prorrumpen los hombres justos. Aquí ya notamos nuevamente cómo habla sobre que ya terminó, en esa visión que vio Ellen White, cómo ya terminó para siempre toda la obra de Satanás de destrucción. Y nuevamente hay que leer poco a poco, hay que leer despacio. Por supuesto que también hay cursos de lectura para poder leer más rápido, pero en este caso lo que es la Biblia y las citas de Ellen White, no podemos hacer eso o tomárnoslo así de esa forma o a la ligera, porque hay cosas que podemos ignorar y que son la clave para poder entender todo ese cumplimiento profético, porque esto es profético. Ahora vamos a la página 14 del conflicto de los siglos de Ellen White. Por espacio de 6000 años, esa inteligencia maestra, después de haber sido la más alta entre los ángeles de Dios, no ha servido más que para el engaño y la ruina. Y en el conflicto final se emplearán contra el pueblo de Dios todos los recursos de la habilidad y sutilezas satánicas, y toda la crueldad desarrollada en esas luchas seculares. Durante este tiempo de peligro, los discípulos de Cristo tienen que dar al mundo la amonestación del segundo advenimiento del Señor, y un pueblo ha de ser preparado sin mácula y sin reprensión para comparecer ante Él a su venida. Segunda de Pedro 3, versículo 14. Entonces el derramamiento especial de la gracia y el poder divinos no serán menos necesario a la Iglesia que en los días apostólicos. Vamos al deseado de todas las gentes, página 376. Durante 6000 años la fe ha edificado sobre Cristo. Durante 6000 años las tempestades y los embates de la ira satánica han azotado la roca de nuestra salvación, pero ella sigue inconmovible. Pedro había expresado la verdad que es el fundamento de la fe, de la Iglesia, y Jesús le honró como representante de todo el cuerpo de los creyentes. Dijo: a ti daré
las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Las llaves del reino de los cielos son las palabras de Cristo. Todas las palabras de la Santa Escritura son suyas y están incluidas en esa frase. Esas palabras tienen poder para abrir y cerrar el cielo. Okay, aquí vemos nuevamente que durante ese periodo, está hablando durante ese periodo, que las tempestades y los embates de la ira satánica han azotado la roca de nuestra salvación, pero ella sigue inconmovible. Y ya que estamos hablando de esos 6,000 años, pero recordemos que a veces Ellen White hace referencia también durante esos 6,000 años, pero no está haciendo referencia principalmente a esos 6,000 años de pecado. Está haciendo los 6,000 años de creación, desde la creación. Por tanto, pues aquí vemos claramente que pues obviamente el cumplimiento de esos 6,000 años desde la creación pues ya se cumplieron, pero el cumplimiento de esos 6,000 años de pecado pues aún no se cumple. ¿Ok? Entonces pues por eso es que ya hace referencia dependiendo desde qué punto, desde dónde lo esté tomando o desde qué etapa de la historia de la humanidad está haciendo referencia. Y aquí como vemos pues son 1, 2, 3, 4, 5 3, 4, 5 que menciona 6 veces, ¿no? Recordemos, miren, aquí lo tengo remarcado, son 6,000 años, 2, 3, 4, 5, 6, y aquí está mencionando en el comentario que puse aquí, la cuarta vez que aparece esos 6,000 años, o sea, 1, 2, 3, 4. En el cuarto notemos lo que está haciendo referencia. Durante 6,000 años, su prisión, la tumba ha recibido al pueblo de Dios y lo habría tenido cautivo para siempre, si Cristo no hubiese roto sus cadenas y libertado a los que tenía presos. Está haciendo referencia que en ese cuarto, o también en ese cuarto milenio cumplido, bueno, en esos 4,000 años de pecado, acerca de Cristo, de que si Cristo no hubiese roto sus cadenas y libertado a los que tenía presos. O sea, que Cristo está haciendo referencia a Cristo. Notemos que en las otras citas no es como tal la referencia, pero pues ahí está hablando sobre, pues principalmente con la muerte de Cristo y su resurrección, rompió sus cadenas y libertó a los que tenía presos. Bueno, ahora vamos a la siguiente cita, que es de Patriarcas y Profetas. Las leyes y los procesos de la naturaleza que han sido objeto del estudio de los hombres durante 6,000 años fueron puestos al alcance de sus mentes por el infinito forjador y sustentador de todo. Se entretenían con las hojas, las flores y los árboles, descubriendo en cada uno de ellos los secretos de su vida. Toda criatura viviente era familiar para Adán, desde el poderoso leviatán que juega entre las aguas hasta el más diminuto insecto que flota en el rayo del sol. A cada uno le había dado nombre y conocía su naturaleza y sus costumbres. La gloria de Dios en los cielos, los innumerables mundos en sus ordenados movimientos, las diferencias de las nubes, Job 37:16, los misterios de la luz y del sonido, de la noche y del día, todo estaba al alcance de la comprensión de nuestros primeros padres. El nombre de Dios estaba escrito en cada hoja del bosque y en cada piedra de la montaña, en cada brillante estrella, en la tierra, en el aire y en los cielos. El orden y la armonía de la creación les hablaba de una sabiduría y un poder infinitos. Continuamente descubrían algo nuevo que llenaba su corazón desde el más profundo amor y les arrancaban nuevas expresiones de gratitud. Notemos cómo está haciendo referencia a la creación, pero lo que hacían antes. Pero una vez, pues está haciendo referencia aquí, una vez más,
sobre esos 6000 años, desde ese periodo de la creación hasta la actualidad. Ahora vamos a esta otra cita. Durante 6000 años, Satanás luchó por mantener la posesión de la tierra, pero se cumplirá el propósito original de Dios al crearla. Tomarán el reino de los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos. Satanás luchó para mantener la posesión de la tierra, pero notemos que no está haciendo referencia a la creación de Dios, ¿verdad? Y aquí es diferente la perspectiva que le está dando Ellen White en esta cita, que durante 6000 años Satanás luchó por mantener la posesión de la tierra, y se cumplirá ese propósito original de Dios al crearla, pero no está haciendo referencia a la creación, como lo vemos en esta cita de Patriarcas y Profetas, donde está hablando de esos 6000 años, pero que está haciendo referencia a la creación, de cómo estaban aprendiendo, la humanidad cómo aprendía. Ahora vamos al libro de consejos para los maestros. Vamos a la página 377. Nunca ha sido mayor que hoy la necesidad que tiene el mundo de enseñanza y curación. Está lleno de necesitados que requieren nuestra atención, los débiles, los impotentes, los ignorantes, los degradados. La continua transgresión del hombre durante casi 6000 años ha producido enfermedad, dolor y muerte. Multitudes están pereciendo por falta de conocimiento. Bueno, esta es otra de las perspectivas que Dios le mostró en esas visiones a Ellen White, sobre que durante casi 6000 años están por cumplirse, cómo la gente está pereciendo por esa falta del conocimiento, que está bebiendo lo que quiere, come lo que quiere, practica lo que quiere, lo que cree que es espiritual y no lo es, que no lo sabe, por falta de investigación de ese conocimiento y de la búsqueda de un Dios que les puede revelar cuál es el verdadero camino. Aunque a muchos todo esto les moleste, les desagrade, pero en fin, recordemos que las cosas son claras para Dios y Dios no quiere cosas que hagamos más o menos. Al ahí se va. Cosas que hagamos ahí, pues ahí poco a poquito ahí voy aprendiendo de eso y de acá voy sacando un poquito de aprendizaje, de aquí voy sacando otro poquito de aprendizaje y voy tomando de aquí, de allá, del otro lado, y todo eso creo que me va a hacer bien. Pues no. La cosa es que todo eso pues está mal. Está mal. Si no tenemos las cosas claras acerca de la verdad espiritual, del conocimiento de la palabra, pues eso nos va a llevar a la perdición. Ahora vamos al libro de consejos sobre el régimen alimenticio. El poder dominante del apetito causará la ruina de millares de personas, que si hubiesen vencido en ese punto, habrían tenido fuerza moral para obtener la victoria sobre todas las demás tentaciones de Satanás. Pero los que son esclavos del apetito no alcanzarán a perfeccionar el carácter cristiano. La continua transgresión del hombre durante 6000 años ha producido enfermedad, dolor y muerte. Y a medida que nos acerquemos al fin, la tentación de complacer el apetito será más poderosa y más difícil de vencer. Nuevamente notamos aquí sobre lo que está haciendo referencia. No está haciendo referencia a la creación. Está haciendo referencia a ese dominio que debemos de tener y de toda esa alimentación que hemos tenido durante casi 6000 años, o durante esos 6000 ya años desde la creación, y cómo esto nos ha llevado a la muerte a medida que nos acerquemos al fin. Bueno, yo lo voy a dejar aquí porque aún faltan muchas más citas, y que de por sí he alargado muchísimo estas temáticas, y pues en general todo esto nos sirve para seguir conociendo cada vez más y proseguir para que todo este concepto y esta temática de los 6000 años nos quede clara
de que realmente Jesús viene cumplidos esos 6,000 años, y que debemos estar velando y estar orando para que todo esto estemos preparados para su segundo advenimiento, y que no estemos con los brazos cruzados o haciendo lo que queramos hacer y olvidándonos de seguir prosiguiendo en el conocimiento de su palabra para poder recibirlo con un carácter, con ese carácter que nos está pidiendo en toda su palabra, en todas las escrituras, y mantenernos con esa fe, haciendo lo que Él quiere que hagamos. Sin más, pues los dejo con todas estas citas y los textos bíblicos de los que hemos tratado, y más adelante en el siguiente video vamos a continuar con más citas de los 6,000 años, y sobre todo con textos bíblicos que en verdad pues llaman mucho la atención y hacen referencia principalmente al cumplimiento de ese periodo. Les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente video.